junto con Facundo Franco, editor de Educación de la Diaria. ¿Cómo estamos, Facundo? Todo bien, por suerte. Bueno, Bien muy contentos. Bien porque llegué antes de que se largara la lluvia, así que... Por poquito no venís mojado. Sí, está bravo. Pero bueno, nos acompaña un clima distópico, podríamos decir, si vamos para afuera. Lo bueno es que no estamos solos, estás bien acompañado. Viene acompañado hoy, estamos con Laura Curvelo Varela. Laura es coordinadora del libro Maestras que Preguntan, que lo tengo acá por aquí. El subtítulo es Tramas Creativas para una Escuela Reflexiva. Hoy, bueno, es un día también un poco con cierta tristeza en el magisterio, porque hay un paro convocado en el departamento de Montevideo por una situación de violencia que se vio en una inspección departamental. Y bueno, nada, teníamos pactado el encuentro con Laura justamente para hablar de magisterio de una perspectiva un poco más, bueno, que nos permite proyectar unos universos un poco más amigables, ¿no? Con las infancias, también con quienes trabajan ahí poniendo el cuerpo a diario como maestras. Este tema, bueno, de la violencia lo podremos profundizar quizás en algún otro espacio. Pero bueno, para presentar a Laura, algo ya decían al inicio, Laura es profesora de filosofía, egresada del IPA y doctora en educación por la Universidad Nacional de La Plata, y se desempeña como docente de análisis pedagógico de la práctica docente en la carrera de magisterio en los institutos normales de Montevideo, y además es co-coordinadora además, nacional del Departamento Pedagógico Histórico Filosófico del Consejo de Formación en Educación de ANEP. Bueno, Laura se ha especializado conversábamos recién, que podríamos llamarla una corriente pedagógica de la filosofía para niños, y eso lo ha trasladado a su rol como formadora de formadoras, como se le suele llamar a quienes son docentes en el Consejo de Formación en Educación. Eso además, antes de este libro, Maestras que Preguntan, sobre el que vamos a estar hablando un poco más en profundidad hoy, la llevó también a publicar otro libro que se llama Enseñar Preguntando, que también lo tengo por acá. Tenemos la biblioteca ahí con todos los libros de Laura, que bueno, que tiene un fuerte vínculo con Maestras que Preguntan, porque bueno, yo lo definiría quizás como una continuidad también de esa primera publicación. Entonces, Laura, para empezar un poco la conversación, puede ser interesante preguntarte un poco, bueno, ¿en qué consiste esto de la filosofía para niños y en particular cuán importantes son las preguntas, ¿no? Que justamente la palabra preguntar o el verbo preguntar aparece justamente en los dos títulos de tus libros. Entonces, ¿en qué consiste la filosofía para niños y qué importancia tienen ahí las preguntas? Bueno, buenos días. ¿Sabes que en Filosofía para Niños lo que hacemos es justamente trabajar desde el desarrollo de un pensamiento que es crítico, que es creativo, que es cuidadoso o ético a la misma vez, construyendo con los niños comunidades de diálogo en las cuales el docente solamente ocupa ese rol de preguntador, en el que a través de un recurso que puede ser arte, literatura, cine, novelas, esto inicia con novelas de Matthew Lipman, se provoca a esa comunidad dialógica de niños y niñas en un tema para que conversen, para que dialoguen. Y ahí el rol del maestro, el rol del que conduce ese diálogo, es exclusivamente preguntar. Preguntar en varios niveles, preguntar para hacer que el diálogo fluya, preguntar para disparar cierto proceso metacognitivo, preguntar para hacer que los niños piensen si están o no hipotetizando, imaginando, si están o no de acuerdo con lo que dice un compañero. Entonces hay ahí una construcción dialógica en la cual no se llega, a diferencia de lo que es la escuela tradicional, a una conclusión o a un abordaje de una definición temática, sino que más bien, y ahí está lo filosófico, además del proceso dialógico, lo filosófico está en no dejar cerrados los temas, en dejar que los temas se vayan hacia las infancias, que se vayan hacia la familia, que se vayan hacia la comunidad, porque en definitiva los temas que son verdaderamente filosóficos y son abordados filosóficamente no tienen una respuesta cerrada. Laura, ¿y por qué a lo largo de la formación de los estudiantes es relevante que se aborde la filosofía, tanto por su formación como estudiantes, sino también por su formación como personas? Y porque lo que sucede en esas comunidades de diálogo es autónomo, pero es autónomo de una manera distinta a lo que la escuela habitualmente hace, que te enfrenta a aprender solo
y a evaluarte solo. Y acá vos estás en diálogo con tus compañeros, construyendo un mundo común, mirando al otro. Entonces la construcción ética no está dada desde el proceso de que el maestro te diga cómo tienen que ser las cosas, sino que la comunidad elige unas normas para que el diálogo pueda fluir y tiene interés en que el diálogo fluya. Y a partir de esas normas está la mirada al compañero, está el reconocimiento de la voz del otro, está ese proceso de convencimiento de que solo aprendés cuando escuchás al otro, porque lo que vos tenés para decir ya lo sabés. Entonces es relevante en cuanto a su construcción ética, es relevante en cuanto a la construcción de autonomía y lo es también en el sentido de elegir funcionar de esa manera. Antes se decía que el pensamiento crítico era el pensamiento que está sujeto a criterios o cuando una persona puede explicitar los criterios y las razones de lo que está diciendo. Hoy, más bien que pensamos que el pensamiento crítico es elegir ser crítico, estar disponible para la criticidad y para la racionalidad. Y eso implica, en cierta forma, estar disponible para el diálogo. Nosotros no somos reflexivos antes de dialogar. Estamos reflexivos en el mundo junto a otros. En la medida que estamos con otros, aprendemos a reflexionar, a dialogar, a tamizar nuestras ideas con las ideas de otro, a matizar, a estar de acuerdo, a no estar de acuerdo, a discutir ideas y no a discutir con personas. Entonces es relevante porque enseña a construir un mundo común de una manera no individualista y de una manera no aislada. Enseña a compartir valores. Y para mí eso tiene bastante que ver con los procesos éticos y democráticos y políticos que buscamos construir para construir un mundo mejor, si querés. Justamente capaz que hablando esto del diálogo, ¿no? Y que la centralidad también que tiene el diálogo desde esta perspectiva, bueno, preguntarte qué valor tiene también esto del diálogo cara a cara, además en un centro educativo, en donde, bueno, justamente la maestra asume un rol justamente de cuestionar y con un sentido además más pedagógico, en un contexto en el cual cada vez estamos más acostumbrados a creer que dialogamos de repente con dispositivos, o incluso con gente que está detrás de los otros dispositivos, que se puede generar un diálogo a través de un celular o a través de una computadora, pero bueno, pero tiene características un poco distintas de lo que se puede, a lo que se puede llegar con esto que se da en un clima de aula en el que estamos todos presentes en el mismo lugar, mirando las reacciones del otro, los cuerpos y demás. Y bueno, no solo está en esta cuestión de poder leer al otro, de estar con el otro, de oler al otro, de tocar al otro, o sea, de estar en realidad junto a otra persona que no sos vos, sino que además, justamente los otros días hablábamos en relación con la intromisión de las inteligencias artificiales, que sí nos simplifican la vida y que sí son muy útiles. El tema es cuando nos empiezan a sustituir. Y cuando empiezan a sustituir la otredad y todavía con esta sensación de campana en la que todos nos movemos en las redes, entonces terminamos no estando con otro, estás con algo que prácticamente dice las mismas cosas que decís vos y el diálogo no ocurre. Pero además hay cierta cuestión que tiene que ver con la realidad, no sé si denominarlo así, pero hay algo del contacto en el aula, del encuentro con el otro, cuando estamos conversando de cosas que nos interesan, que tiene que ver con la aldea, que tiene que ver con esa construcción común juntos y con esa sensación de que tiene sentido estar juntos, que no solo nos mueve en el cuerpo, sino que nos mueve hasta en las ganas de volver a estar juntos. Y eso tiene como mucho más valor que pasarnos todo un día scrolleando pantallas, encontrando imágenes divertidas y esa sensación. El otro día también hablábamos de esta cuestión de la lúdica. Nosotros nos entretenemos mucho y pasamos muy bien a veces mirando una película, solos, sentados en el living o con nuestra familia, pero todos haciendo esa misma cosa en un vínculo individual, uno a uno con la pantalla. Sin embargo, esta sensación de la lúdica, de cuando estás conversando de algo que te interesa con otros a los que estás mirando a los ojos, el tiempo pasa en una dimensión que no es cronológica, que es mucho más kairos, en la que vos estás realmente entretenido, pasando bien y en esa sensación de que lo que vos decís
tiene sentido para otros. Yo soy el otro también, ¿no? Claro. En esto de estar con otros. Y a partir de esto que vos planteas, Laura, sobre el encuentro, uno entiende que claramente hubo contextos en los que no había otra posibilidad, como por ejemplo la pandemia, pero entiendo que no es lo mismo educar en un aula, donde podés mirar a los ojos, donde podés dialogar, recepcionar, que, por ejemplo, educar de forma virtual. No es lo mismo. No es lo mismo. Y esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. Hay excelentes prácticas virtuales y hay muy malas prácticas virtuales, y lo mismo para las prácticas presenciales. Por eso es importante reflexionar sobre las prácticas. Yo siempre voy a valorar, y desde Filosofía para Niños y desde las pedagogías críticas siempre lo hacemos, el tema del encuentro, el encuentro humano con el otro. Eso no quiere decir que siempre ese encuentro sea bueno ni deseable. También puede ser interesante, bueno, preguntar de qué implica también para las maestras y maestros posicionarse en este rol, y vinculado a esto, en qué lugar, desde esta perspectiva de trabajo, se pone, o qué lugar se le da a los niños en el aula, y cómo contrasta ese lugar con el espacio que habitualmente habitan en la sociedad actual, en donde justamente las infancias cada vez, diría yo, son menos escuchadas en muchos espacios, y esto implica justamente un camino contrario, ¿no? Bueno, esto que mencionas forma parte de mi línea de trabajo, en la que cuestiono mucho el tema del adultocentrismo en la educación, y propongo que las escuelas sean infantilizadas desde los valores de la infancia, de la curiosidad, del movimiento, de las ganas de comprender y de saber cómo es el mundo, de las ganas de estar con otro, de jugar, de divertirse, de pasarla bien. Y me parece que en ese encuentro de pasarlo bien, se construye un modo de entender el mundo. En Filosofía para Niños y en estas pedagogías, nosotros trabajamos para que el mundo sea comprendido. Y es cierto que hay desde el mundo adulto una necesidad de transmitir el fondo cultural de la humanidad, y que tenemos que contar la historia y el arte y la escultura toda. Pero también es cierto que los niños pueden indagar a través de estos métodos que Filosofía para Niños propone, e ir teniendo que ver con esa construcción de un mundo que es común, pero que no reconoce la palabra de las infancias. Entonces ahí hay un concepto que yo trabajo, que es el del silenciamiento fundante de las infancias, que es justamente el concepto del silencio. Hasta infancias significa eso, sin voz. Es el concepto sobre el que se funda la escuela, en una actitud en la que el maestro sabe y el alumno es carente y viene a buscar a la escuela aquello que no sabe. Y en realidad lo primero que aprende en la escuela es que no sabe, y es que para saber necesita que le expliquen. Y en realidad cuando explicamos con todo el contenido hegemónico que viene dado con la explicación. Y sin embargo, cuando investigamos, dialogamos, construimos, proponemos actividades para que ese fondo común cultural se recupere, pero a su vez se matice a través de las voces de las infancias, y que las infancias puedan incluso interpretar su propia experiencia escolar y ponerla en palabras, cambia el modo en el que compartimos el mundo, y desaparecen algunas de las verticalidades con las que estamos acostumbrados a trabajar en la escuela. Y cuando digo escuela, digo todos los institutos de enseñanza que existen. Ahí capaz que puede ser interesante quizás para cerrar el capítulo del libro y a pasar a otros temas que tienen que ver más con la formación de educadores, que cuentes un poco cómo surge este libro, porque como bien dijimos, sos la coordinadora y en realidad hay otras 9 maestras, si no conté mal, que comparten ahí distintas prácticas que son un poco comentadas por vos en el libro de esta perspectiva pedagógica. Y eso, bueno, ¿cómo se gestó? ¿Qué cosas tienen en común estas prácticas, en donde hay desde, no sé, juegos más de mesa, adivinanzas, lectura de cuentos más clásicos? O sea, ¿cómo surge y eso? ¿Y qué tienen en común estas experiencias que son narradas en el libro? Este libro empieza a escribirse como proyecto, no es la escritura misma, si querés, antes que enseñar preguntando, cuando varias maestras que se habían formado en Filosofía para Niños, que yo coordinaba esas formaciones, empiezan a decir que es casi mágico lo que ocurre en el aula, y empiezan a querer contarlo.
Entonces empezábamos a decir, bueno, está bueno contarlo, pero no está bueno contarlo para que se didactice y que se utilice como si fuera un método o una receta. Entonces empezamos a ver qué cosas podíamos hacer, y en diálogo entre nosotras, para contar la experiencia, compartir las planificaciones, compartir los recursos, poner en diálogo eso, pero también poner en diálogo las reflexiones que esas prácticas que ellas consideraban tan maravillosas y en las que veían que los niños estaban de otra manera y habitaban de otra manera el espacio de enseñanza, cómo compartirlas reflexivamente. Y entonces ahí empiezan a pasar a lo largo de 2 años largos, muchas idas y venidas en las que se comparten esas reflexiones, las escrituras, las correcciones de las escrituras, el modo en el que queríamos compartir. Algunas cosas estaban pautadas, pero otras íbamos viendo sobre la marcha que no. Y esto a mí me deja la experiencia de que las maestras comparten conocimientos en la escuela. Hay autores que dicen, bueno, lo que hacen es profanar un saber que estaba privado de acceso y distribuirlo en el aula y para todos los niños. Pero también generan saber. Y generan un saber que muchas veces no está contemplado ni en los planes, ni en los programas, ni en los espacios en los que formamos a los maestros, porque las maestras son intérpretes y son comunicadoras de lo que ocurre en el aula, y el aula es para el maestro un espacio privilegiado de construcción de saberes pedagógicos. Entonces, cuando no repite prácticas y cuando reflexiona, y si además a esa reflexión le sumamos el diálogo del que hablábamos hace un rato, es como que se potencia esa construcción colectiva y le da sentido a eso que muchas veces nos genera inestabilidades o inseguridades. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Y al ponerlo en diálogo con otros colegas funciona bien distinta la reflexión compartida. Buenísimo. Bueno, justamente también quería preguntarte qué grado de presencia tiene esta perspectiva, ya no solo la filosofía para niños, sino esta perspectiva pedagógica en los planes de estudio que recientemente se modificaron en el gobierno anterior en el marco de la transformación curricular. Se están discutiendo en este momento también en el Consejo de Formación en Educación un nuevo plan. Entonces, eso, ¿qué lugar tienen estas perspectivas más pedagógicas que apuntan a preguntar qué y para qué educamos, ¿no? Y no tanto de repente esto que vos decías, del cómo educamos, que es una pregunta que más bien responde la didáctica? ¿Cómo está hoy esa presencia a nivel de la formación en este caso, de las futuras maestras, pero bueno, de los planes de estudio en general? En el plan 2023 esa presencia es una ausencia, no existe. No existe ningún proceso que se proponga desde un lugar crítico. Por el contrario, apunta mucho a lo tecnocrático de hacer las cosas de una determinada manera y evaluarlas con unas rúbricas, procesarlas con unas formas de... Todo es como procedimiento, es procedimental, y no apela a esa construcción desde lo colectivo, ni para los niños ni para los docentes. Nosotros, los docentes, yo creo que desde ningún colectivo hemos respaldado el Plan 2023. Y ahora, desde el Consejo de Formación en Educación y en un proceso hacia la construcción de la UNED, se están elaborando nuevos planes. En la denominación es Plan 2027. No sé si llegaremos a tiempo para esa construcción. Creo que corremos algunos riesgos en relación con lo tecnocrático cuando empezamos a llenar grillas y archivos de Drive y se da poco el diálogo y se da poco la construcción, y se está pensando mucho en la creditización y se está pensando en bajar horas de trabajo. Porque, ¿qué sucede? El Plan 2023 es un plan que es extenuante para el estudiantado. Aumentó mucho la carga horaria. Mucho la carga horaria, lo cual no quiere decir que haya aumentado ni la profundidad, ni la reflexión, ni ninguna de esas cosas. Ni
ni la intersección entre campos de saber, ni nada. Es tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos alivianar ese tiempo, pero ese tiempo no puede alivianarse en tiempos de inteligencia artificial, sobre todo, que es una de las preocupaciones que más acuciante, no puede alivianarse a costo de profundidad y reflexión. Entonces, el plan 2027 que se pretende sacar, yo dudo que logremos con los plazos, los colectivos en muchos casos estamos cuestionando la forma de sacarlo, y no la necesidad. La necesidad de cambiar el plan 2023 está clara para todos. Lo que sucede es que tenemos que elaborar un plan que nos permita el pasaje hacia la UNED. Porque si no, en 1 año y medio más ojalá, estaríamos cambiando nuevamente de plan. Y si el pasaje hacia la UNED no se da, nosotros tenemos que hacer un plan que tenga horizonte UNED, que defienda la investigación, que defienda la extensión, que defienda la enseñanza con un lugar que sea para los estudiantes relevante, pero que tenga sentido formativo pedagógico. Y para eso no podemos, por ejemplo, una de las discusiones que tenemos con el Consejo desde la Comisión Curricular, que también trabajo allí, es, estamos planteando una currícula en la que a cada hora de trabajo de aula corresponda 1 hora de trabajo estudiantil para las asignaturas teóricas a la hora de contabilizar los créditos. Pero nosotros, y el otro día hubo un reportaje a uno de los decanos de universidad, no estamos recibiendo estudiantes que estén en condiciones de trabajo autónomo. Entonces yo me pregunto, ¿esto no es abandonarlos? ¿No es proponer una formación para unos estudiantes que no están en condiciones de hacer eso en este momento? ¿No debiéramos mejor pensar formas de acompañamiento que no sean desde el aula? Otro tipo de trabajos que, como decíamos, tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la extensión, que la UDELAR tiene bien resuelto. Lo que no tiene bien resuelto la UDELAR es la formación pedagógica y didáctica de sus docentes, que sí nosotros tenemos. Entonces hay mucha cosa para pensar, y yo creo que el apuro con el que queremos que no haya ninguna otra generación que abra la carrera docente con el plan 2023, ese es un deseo compartido. Nos está jugando en contra, porque nos está haciendo tomar decisiones difíciles y simples. Y este es un universo complejo, no se puede tomar decisiones rápidas. Bien. ¿Tenemos tiempo para una última, Lucas? Una última. Bueno, vinculado al plan de, justamente breve, capaz, es un tema que da para charlar bastante, pero un tema del momento hoy en formación docente y en la educación en general es el plan de titulación para docentes que está puesto sobre la mesa por parte del gobierno. Pedirte ahí una breve opinión del tema y por qué está generando también tanto rechazo en la mayoría de los colectivos docentes. Nosotros estamos en contra porque entendemos que la carrera docente se construye en el día a día y en el diálogo formativo. En esta cuestión de estar con otros en un aula, de formarnos, de hacer carrera, de discutir, de estudiar, de pausa. No estamos de acuerdo con ningún título de cartón, ni los del plan anterior, ni estos. No estamos de acuerdo con nada que implique una titulación que reconozca saberes sin exigir lo mismo para todos los que tienen ese título. Ni se nos ocurriría hacer esto con gente que pudiera de pronto estar ejerciendo la medicina. No es el caso, por suerte no tenemos gente que maneja la medicina de manera no titulada. ¿Pero lo haríamos? No, sin duda no. Entonces, ¿por qué con los docentes? ¿Por qué seguimos de alguna forma socavando esta carrera en la cual tendría que, al contrario, resaltarse la formación, trabajar para que los mejores docentes estén disponibles para formar otros docentes y que la carrera resulte interesante para todos al punto de no tener que dar un título para reconocer nada? Estamos conversando con Laura Curvelo, coordinadora del libro Maestras que Preguntan, tramas creativas para una escuela reflexiva. Laura, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.